¿Puedes celebrar la vida sin aferrarte a ella? ¿Puedes soltar el control y aún así lograr que las cosas se hagan? ¿Puedes alcanzar tus metas sin forzar las cosas? Todos estos son temas que encontramos en la antigua obra clave del taoísmo llamada el Tao Te Ching, que fue escrita por un sabio misterioso llamado Lao Tzu. No se sabe mucho sobre este personaje de la antigüedad china e incluso algunos historiadores dudan que realmente haya existido. Pero quienquiera que haya escrito el Tao Te Ching ha inspirado a millones de personas a ver el mundo de una manera diferente. El taoísmo respeta profundamente la parte pasiva y receptiva de la existencia, que generalmente es subestimada. Al volvernos más conscientes de la fuerza de lo que los taoístas llaman los aspectos femeninos o yin de la vida, veremos que el esfuerzo y la fuerza no siempre son las mejores herramientas para lograr las cosas. En un video anterior, La filosofía del flujo, profundizo en el llamado estado de flujo, conocido como el poder suave del Wu Wei o acción sin esfuerzo, que también se describe como estar en la zona al participar en ciertas actividades como deportes y pintura. Este video, sin embargo, explora cómo la sabiduría de Lao se puede ayudarnos a ir con la corriente en un sentido más general. ¿Cómo podemos soltar y dejar que la vida nos lleve como un río? ¿Cómo podemos vivir con más facilidad, con menos estrés y ansiedad? ¿Cómo podemos vivir una vida plena y disfrutarla al máximo, interfiriendo lo menos posible en el curso natural de las cosas? Las siguientes 5 lecciones, basadas en los escritos de Lao Tse, podrían inspirarte a vivir la vida de una manera completamente diferente. 1. No fuerces nada. El maestro no impone la virtud a los demás. Por eso, es capaz de cumplir su tarea. La persona común que utiliza la fuerza descubrirá que no logra nada. En varios capítulos del Tao Te Ching, Lao se escribe sobre el principio de no forzar. Cuando forzamos, vamos en contra del flujo natural de las cosas, lo que muy probablemente nos mete en problemas. Muchas veces, caemos en la falacia de pensar que podemos forzar lo que no se puede forzar, creyendo que si empujamos lo suficiente, al final llegaremos a donde queremos ir. En algunos casos, esforzarse constantemente sí conduce a resultados. Pero no importa lo que hagamos, siempre hay leyes naturales que debemos tener en cuenta. Lao se observó que la naturaleza tiene su propia manera de hacer las cosas. Viviendo en este mundo, vemos que la naturaleza se manifiesta en un cierto orden. Algunas cosas son grandes y pesadas, otras cosas son pequeñas y ligeras. Algunas cosas tardan siglos en crecer, otras cosas nacen y mueren el mismo día. Nosotros, los humanos, también estamos atados al flujo de la naturaleza. La forma en que crecemos de bebés a adultos, la manera en que aprendemos, la manera en que funcionan nuestros cuerpos, todo está sujeto a las leyes naturales que no podemos controlar. Si forzamos las cosas, nos ponemos en una posición en la que el universo empieza a trabajar en nuestra contra. Esto sucede, por ejemplo, cuando nadamos contra la corriente. Podemos nadar contra la corriente por un tiempo, pero no duraremos mucho porque es sumamente agotador. Y cuando finalmente cedemos y aceptamos que simplemente no se puede forzar el camino hacia arriba, soltamos y empezamos a fluir. Cuando de alguna manera encontramos la forma de trabajar con la naturaleza en vez de en su contra, las cosas se vuelven mucho más fáciles y no nos agotamos tanto. Esto significa trabajar de manera inteligente en vez de solo trabajar duro, ajustando bien nuestras velas y navegando con cuidado para que el viento del universo siga empujándonos hacia adelante. 2. No te sobrecargues. Quienes se paran de puntillas no se mantienen firmes. Quienes se apresuran no llegan muy lejos. Quienes intentan brillar más que los demás apagan su propia luz. Un fenómeno típico que vemos en la civilización actual es que la gente está dispuesta a exigirse demasiado. Empujar los límites no es malo en sí mismo, ya que es una forma de crecer. Si miramos el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, en realidad es necesario sobreestimular los músculos.
Al romper las fibras musculares durante una sesión de levantamiento usando sobrecarga progresiva, con el tiempo volverán más fuertes y grandes. Pero hay un ingrediente necesario en este proceso que muchos principiantes suelen pasar por alto y es el descanso. Cuando sobrecargamos los músculos repetidamente, eventualmente no podremos continuar entrenando porque no les damos suficiente tiempo para recuperarse. Aunque nuestra intención era hacernos más fuertes, en realidad nos hemos vuelto más débiles. El agotamiento crónico conduce a un sistema inmunológico más débil y también nos hace más propensos a la depresión, según innumerables estudios. Entonces, ¿por qué la gente hace esto? Es porque quieren volverse muy musculosos muy rápido, pero al exigirse demasiado, se han puesto en una posición frágil. Lao se describiría esto como estar de puntillas, ya que argumenta que cuando estamos de puntillas, no estamos firmes. Siempre debe haber un equilibrio entre la acción y la inacción, entre el esfuerzo que ponemos en las cosas y el tiempo que dejamos que el cuerpo y la mente se recuperen. Exigirnos más allá de nuestras posibilidades puede que nos haga hacer más trabajo a corto plazo, claro, pero como observó Lao Tse, también nos hará débiles y vulnerables. Otro ejemplo son las personas que sacan una hipoteca que apenas pueden pagar, siempre y cuando sigan ganando lo que ganan en trabajos estresantes. Sí, esto les permitirá tener una casa grande a corto plazo, pero esta situación exige que estas personas siempre sigan en la rueda del hámster y nunca bajen de cierto nivel de ingresos. Están encadenados a una obligación de pago y no pueden permitirse aceptar un trabajo menos estresante si eso implica una disminución de sus ingresos. ¿Y por qué? A menudo no es porque lo necesiten, sino más bien para presumir ante los demás, y eso tiene un precio. Cuanta más riqueza posees, más difícil es protegerla, afirmó Lao Tse. Y cuando uno llena una copa hasta el borde, se vuelve bastante difícil llevarla de un lado a otro. Así que, idealmente, si tomamos en serio la sabiduría de Lao Tse, queremos mantenernos firmes con los dos pies en la tierra en todo lo que hagamos. 3. Deja de intentar controlar el mundo. ¿Quieres gobernar el mundo y controlarlo? No creo que eso sea posible jamás. El mundo es un recipiente sagrado y no puede ser controlado. Solo lo empeorarás si lo intentas. Puede escurrirse entre tus dedos y desaparecer. ¿Alguna vez has notado que muchos de nuestros problemas se resuelven solos? No siempre es necesario intervenir. Además, en muchos casos, la intervención solo crea más problemas. Todo está en movimiento, lo que significa que las circunstancias cambian todo el tiempo y que los problemas de hoy pueden convertirse en bendiciones mañana. Podemos ver esto a menudo en el lugar de trabajo, ya que siempre hay algún gerente que intenta controlar todos los procesos en exceso y solo causa estrés y división dentro del equipo. No se cumplen los plazos, los compañeros de trabajo se odian entre sí y siempre hay algún drama. Pero cuando este gerente se ausenta por unas semanas, todo parece funcionar sin problemas. Lao se afirma que un buen líder no controla, sino que opera desde el trasfondo. Deja que las personas hagan las cosas por sí mismas e interviene solo de manera esporádica. Hay una diferencia entre delegar y controlar, entre liderar e imponer. Liderar y delegar se pueden hacer de manera suave y sin mucha interferencia, dejando que las cosas sigan su curso. Controlar e imponer suelen ir de la mano con la fuerza. En la práctica, tal vez deberíamos dar un paso atrás más a menudo antes de intervenir. En muchos casos, el curso natural hará que las cosas salgan bien. Básicamente, esto se reduce a confiar en el universo para poder soltar el control. 4. Suficiente es suficiente. Quienes saben que tienen suficiente son verdaderamente ricos. Como tendemos a sobrecargarnos, también tenemos ese feo hábito de acumular mucho más de lo que necesitamos.
Vemos que los ricos intentan volverse aún más ricos. Para ellos, aumentar sus posesiones es la vida. Pero cuando siempre aspiramos a tener más, ¿no se nos olvida vivir? Nuestras necesidades tienen límites naturales. Solo necesitamos suficiente comida para mantenernos con energía durante el día y solo necesitamos suficiente agua para mantenernos hidratados. Demasiado es perjudicial. El sabio taoísta Zhuangzi refuerza este argumento contándonos sobre el ratón que solo toma el agua suficiente para llenar su estómago cuando bebe en un estanque. Un ratón, de manera natural, evita sobrecargarse, ya que beber demasiado le pasaría factura al cuerpo. Sin embargo, los humanos a menudo acumulan más de lo que necesitan. La razón principal de esto parece ser el miedo. El miedo a que no tener todas estas cosas disminuya quienes son. Es una cuestión de ego. Tener más significa que soy más. También tememos no tener suficiente en el futuro, pero como sabemos, el futuro es incierto. Podemos morir mañana y todo lo que poseemos puede sernos arrebatado en un instante. Quien conoce la satisfacción estará en paz para siempre, afirma Lao Tse. Pero solo podemos saber cuando tenemos suficiente si nos damos cuenta de que el valor que atribuimos a las cosas externas está basado en una ilusión. No somos lo que poseemos, ya que ninguna de estas pertenencias está bajo nuestro control. Esto incluye incluso a nuestro propio cuerpo. Tener un exceso de cosas externas eventualmente se convierte en una carga. Las cosas que posees terminan poseyéndote a ti. Como con el ratón, solo hay cierto límite de lo que podemos cargar. Por supuesto, no está mal tener, por ejemplo, una casa bonita y dinero en el banco, siempre y cuando no nos convirtamos en esclavos de lo que poseemos. La moderación es la clave. 5. No te aferres a la vida. He oído que quienes celebran la vida caminan seguros entre los animales salvajes. Cuando van a la batalla, permanecen ilesos. Hay una diferencia entre celebrar la vida y aferrarse a la vida. Si te aferras a la vida, no hay nada que celebrar. La vida se ha vuelto inmensamente seria e incluso dolorosa. Estamos ansiosos porque vemos la muerte, la madre de todos los miedos, en cada rincón. El miedo a la muerte es lo que nos hace aferrarnos a la vida. Y como lo expresa Lao Tse, los que son rígidos y duros son discípulos de la muerte. Los que son suaves y flexibles son discípulos de la vida. Por lo tanto, quienes no se aferran a la vida no representan una amenaza porque no tienen miedo, y los animales salvajes no ven la necesidad de atacarlos. Ahora, el miedo a la muerte se manifiesta en nosotros de formas muy sutiles. Mucha gente afirma que no le teme a la muerte porque no teme a esa idea imaginada de lo que es la muerte. Pero esa simple idea rara vez se parece a la verdad, ya que no podemos imaginar lo que es no ser. Sin embargo, hay algo que se acerca bastante a la experiencia de la aniquilación total, y es perder aquello a lo que nos aferramos. Podemos aferrarnos a nuestra belleza, así que tememos envejecer. Podemos aferrarnos a nuestra reputación, así que siempre estamos hipervigilantes respecto a lo que otros dicen o piensan de nosotros. Podemos aferrarnos a nuestra riqueza, por lo que siempre estamos ocupados defendiéndola. Ahora bien, un cuerpo envejecido, una mala reputación o la pobreza no equivalen a la muerte, ya que aún podemos vivir y vivir bien soportando estas cosas. Sin embargo, puede equivaler a la muerte de nuestra autoimagen la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Para la mayoría de las personas, aquí es donde realmente reside el miedo a la muerte, y esto es a lo que se aferran. Así, el verdadero miedo a la muerte está en la idea de perder quien creemos que somos. Por eso, en la guerra, los soldados temen más la idea de no morir con honor que a la muerte misma. Pero al aferrarnos a la idea de nosotros mismos y al mundo que nos rodea, negamos la naturaleza del universo, que es que el cambio es la única constante. La historia que nos contamos sobre nosotros mismos hoy perderá su precisión mañana. Lo mismo ocurre con la historia que nos contamos sobre el mundo.
Cuando nos aferramos a una cosa, resistimos otra, y aquello a lo que nos resistimos se queda, pero lo que aceptamos, lo superamos. La capacidad de soltar, de fluir y de ser un operador flexible en un universo caótico es lo que nos convierte en discípulos de la vida. Y estas fueron las 5 lecciones basadas en los escritos del sabio taoísta Lao Tse. Gracias por ver el video.